Luis Roel, él es el segundo vicepresidente del Congreso, para tratar sobre este y otros temas. Congresista Roel, muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, Pilar, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, finalmente, luego de 30 meses, más de 3 años, o casi 3 años, porque eso empezó en agosto del 2018, se ha aprobado, se ha dado luz verde a esta acusación constitucional contra el ex magistrado supremo César Hinojosa, porque mucho se hablaba y desde afuera se veía como que el Congreso estaba blindando a este tipo de personajes y ponía piedras en el camino en la lucha contra la corrupción. Créeme, Pilar, que como tú, ese es un tema que lo tomo muy personal porque, como tú bien sabes, yo fui presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales antes de asumir mis funciones como vicepresidente del Congreso de la República, y fui uno de los que, obviamente, desde su posición quiso impulsar todas las denuncias constitucionales que habían presentado el Ministerio Público contra altos funcionarios. Entre ellos destaca la denuncia constitucional 247 que se presentó contra el ex juez supremo César Hinojosa Mariachi y los ex miembros del extinto Consejo Nacional de Magistratura. Cuando yo fui presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la propuesta mía y mi equipo técnico era declarar admisible y procedente la denuncia constitucional contra ellos. Se presentó ante el pleno de dicha subcomisión y luego se aprobó por amplia mayoría, si no me equivoco, y obviamente ahora estamos viendo el resultado de esa labor, y lo cual me siento muy orgulloso, no solo por la labor del equipo técnico en su momento, que trabajó conmigo en la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales, sino también por el colegiado y por el pleno del Congreso que ratificó, y que estamos dando una señal que nosotros vamos a ser sumamente objetivos, apegados al reglamento del Congreso, apegados a la Constitución y obviamente cuidando el debido procedimiento parlamentario, pero siempre con el objetivo de aspirar a la justicia. ¿Y qué significa el hecho que se haya incluido también el presunto delito de organización criminal, que es lo que no se había incluido hasta hace poco? Y eso pues fue lo que generó bastante rechazo entre los especialistas, ¿no? Porque lo que decían es que por los delitos más importantes no se le iba a poder juzgar aquí en nuestro país. Yo creo que lo que se ha logrado el día de hoy en el pleno del Congreso es poder aperturar la investigación, dejar la cancha libre para que el Ministerio Público y luego posteriormente el Poder Judicial, sea el caso, investigar el caso del ex juez supremo y los 6 miembros del CNM ya en instancias fiscales o judiciales, y que ellos ya determinen, obviamente, con la rigurosidad y obviamente apegado a la ley, las responsabilidades penales de estos altos funcionarios o ex altos funcionarios públicos. Y leía un tuit de la propia presidenta del Parlamento, de la señora Mirta Vázquez, en el sentido, a propósito de lo que se ha aprobado el día de hoy, que avanzan con diligencias y sin blindaje. Y eso es importante porque esa es la imagen de que, como comentaba al inicio de la entrevista, muchos consideran que eso se estaba trabajando de esa forma al interior del Parlamento. Le digo, esa denuncia constitucional contra estos altos funcionarios entró en el 2018. Luego, cuando yo asumo la función de presidente de la subcomisión, menos de 4 semanas se emitió el informe y se aprobó el mismo en el pleno de la subcomisión, declarando admisible y procedente la denuncia constitucional. Luego se llevó, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, la audiencia de los hechos y obviamente descargos de los denunciados, y obviamente ahora estamos teniendo los resultados. Yo creo que, como ya lo dije hoy día en el pleno del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales es el órgano más técnico y objetivo dentro del Parlamento, porque ve y analiza los temas constitucionales, como son las denuncias de juicio político, antejuicio político, y obviamente esto es una forma en que el Congreso puede coadyuvar o no al sistema de justicia. Y yo creo que
tenemos que actuar siempre sin blindajes y sin vendetas políticas en ese órgano del Congreso y obviamente en todas las instancias que correspondan al procedimiento de denuncia constitucional. Y a propósito, sobre lo que usted señala, el día de hoy la bancada de Nueva Constitución ha presentado una demanda constitucional una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, a propósito pues de todo este escándalo que se ha generado, luego de que él mismo confirmara que participó, según dice, en los ensayos clínicos de la vacuna china, de Sinopharm. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en este caso? ¿Esto afecta la postulación del ex jefe de Estado por Somos Perú? Bueno, de mi experiencia como presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, te puedo decir, Pilar, de que si bien entra la denuncia el día de hoy de Nueva Constitución por los hechos vertidos el día de ayer por el señor Vizcarra, entre que se presenta la denuncia y dependiendo de que se siguen con los plazos específicos y tal cual lo exige el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que regula el procedimiento de acusación constitucional, podemos estar hablando entre 2 meses y medio y 3 meses de lo que puede durar desde la presentación de la denuncia, si son muy rigurosos, hasta que llega el pleno. Entonces, no va a afectar. Es una posibilidad de que en 3 meses pueda llegar el caso al pleno y obviamente tenemos que analizar la denuncia constitucional y lo que haga la subcomisión de acusaciones constitucionales, que el día de hoy yo ya no presido, de si es solo una denuncia constitucional que busca el antejuicio político, es decir, levantar el foro parlamentario para que se inicien las investigaciones por ilícitos penales, o además estamos viendo un caso de juicio político, que es por infracción a la Constitución, el cual conlleva, en este caso, ya que ya no es un funcionario en funciones, la inhabilitación de ejercer un cargo público. Entonces, depende mucho de cómo ha sido planteada la denuncia constitucional y depende mucho de cómo lo evalúe la presidencia y el equipo técnico de la subcomisión de acusaciones constitucionales y cómo lo evalúe los miembros de la subcomisión. Y claro, y había escuchado más temprano porque hay diferentes opiniones. Algunos especialistas, algunos abogados consideran que sí hay delito, otros que no, algunos que dicen que hay infracciones. En todo caso, el hecho de que la fiscal de la Nación es competente para poder iniciar las investigaciones e interponer una denuncia constitucional, ¿esto no tiene nada que ver con la denuncia constitucional que se ha presentado el día de hoy? ¿No interfiere uno con otro? Bueno, como yo lo mencioné en otra entrevista, yo creo que en el caso de la denuncia constitucional presentada por Nueva Constitución, yo hubiera esperado de que ya el Ministerio Público de oficio hubiera presentado una denuncia constitucional sobre este caso. ¿Es lo que se acostumbra? ¿Es lo que se acostumbra en una situación similar? El Congreso, y después de presentar denuncias constitucionales, pueden ser la Fiscalía de la Nación, cualquier congresista o un ciudadano que se sienta directamente afectado. Usualmente lo que se estila o lo que se acostumbra, como usted bien menciona, es de que sea el Ministerio Público que en casos de graves de altos funcionarios, sea el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación quien presente la denuncia constitucional, y obviamente esa denuncia constitucional, a diferencia muchas veces de lo que presentan los ciudadanos, lo que presentan los congresistas, está mejor formulada, mejor argumentada, obviamente por la especialidad y expertise que tiene el Ministerio Público en estos casos. Claro. ¿Y usted considera que es algo muy grave lo que ha pasado con el expresidente en relación a estas vacunas, que luego él ha tenido que salir a decir que formó parte de los ensayos clínicos cuando un medio de comunicación reveló que ya él estaba vacunado y que por eso pues podía realizar su campaña proselitiza sin ningún problema? A mí me parece que es un tema bastante preocupante, puesto de que salga a decir que quien fue el más alto funcionario público del Estado se haya vacunado antes que la primera línea, ya es bastante que decir, ¿verdad? La primera línea que ha estado siempre, hablamos de los médicos, de los técnicos, los enfermeros, los policías, las Fuerzas Armadas, quienes día a día luchan frente a frente contra el COVID-19 y que arriesgan su vida, sean obviamente no los primeros en ser vacunados, sino luego de que hay un selecto grupo, según comentan varios medios de prensa y las redes sociales,
que han sido beneficiados con la vacuna previamente a ellos. Entonces, eso genera una preocupación que tiene que ser investigada, que tiene que ser, obviamente, dilucidada por por el Congreso y luego, obviamente, por los órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora hay quienes plantean, porque bueno, ya se ha presentado esta denuncia constitucional, porque ayer lo que se decía era la posibilidad de presentar esta denuncia, otros congresistas planteaban la posibilidad de crear una comisión para que investigue específicamente este tema. ¿Quién lo va a definir? ¿Se podría definir eso en cuánto tiempo? Bueno, el tema de la denuncia constitucional ya ha sido presentada. Y en el caso de la posibilidad, pero en el caso de la posibilidad de crear un grupo, un procedimiento parlamentario diferente a lo que sería la presentación de una moción de una comisión investigadora. Okay. Son dos procedimientos parlamentarios, son dos temas diferentes, puesto que, como le advertía, la denuncia constitucional ya está, ya se inició con la presentación de la denuncia constitucional por la agrupación Nueva Constitución, y tenemos otra posibilidad que aún no está concreta porque no se ha presentado una moción al respecto formalmente, solo se ha planteado la misma en el pleno de ayer, y además porque esta tiene que ser votada y aprobada en el pleno del Congreso. Y tampoco se ha presentado de manera formal una moción de censura para la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, aunque también en las redes sociales se está comentando de que ya se estarían reuniendo las cifras correspondientes. En el caso que se presentaran, que se consiguieran las firmas para presentar esta moción de censura, ¿la bancada de Acción Popular va a apoyar una posible censura contra Macetti? No, imposible. Además, la bancada de Acción Popular en sus redes sociales y los diferentes congresistas que pertenecemos a esa bancada, que somos parte de esa bancada, ya hemos concluido de que no. Y nosotros no podemos, si bien tenemos diferentes críticas, tenemos diferentes posiciones diferentes a cómo se maneja el sector salud y el procedimiento de compras de las vacunas por parte del gobierno, no estamos de acuerdo en que se censure justamente a la titular del sector salud, quien además tiene el encargo de firmar los contratos y llevar negociaciones de las vacunas, que hoy por hoy es un bien tan sensible y tan necesario en nuestro país. Y además entonces, la ministra... no vamos a ser irresponsables. Y la ministra ayer, bueno, se ha presentado con la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Bermúdez, y lo que ha dicho Macetti es que ella desconocía lo que había hecho Martín Vizcarra, que ella no se lo consultó, que ella no era su médico de cabecera y que en todo caso se ha solicitado a través de la PCM a las dos universidades que están a cargo de las investigaciones justamente la lista, ¿no? La relación de los 12.000 voluntarios que participaron en esta fase de ensayos clínicos. Yo creo que la ministra el día de ayer en el Pleno lo dejó bastante claro, que lo que ha hecho el señor Martín Vizcarra lo hizo de forma autónoma, propia, sin consultarle a nadie, ni a su gabinete de ministros, ni a nadie cercano o a un alto funcionario cercano a él, por lo que esa actuación ha sido de forma individual y personal, por lo que yo creo que la responsabilidad, por lo menos hasta lo que se conoce, es de forma individual al señor Vizcarra. Y por ello, bueno, se ha presentado esta denuncia constitucional, esperemos que el Ministerio Público evalúe, presentar la misma, por lo menos investigue el tema relacionado, y que obviamente si se crea una comisión investigadora que sea la más breve posible de forma sumaria, y para agilizar las investigaciones, obviamente que ninguna de estas acciones afecten la compra de vacunas, ninguna de estas acciones afecten la gestión de hoy por hoy del sector salud, que es tan importante y tan necesario. ¿Y qué agrupaciones políticas son las que estarían impulsando esta moción de censura? ¿Alguna de ellas les ha tocado la puerta a Acción Popular? Por ahora, de lo que he conversado con mi vocero, Franco Salinas, no me ha comentado al respecto de ello. Pero desde que nosotros ya hemos cerrado el tema, hemos señalado de que para ningún caso Acción Popular como bancada va a sumarse a una censura de la ministra de Salud. Creo que por ello no se han acercado a nosotros, creo que por ello no han buscado tender puentes, lograr ese objetivo que es firmar dicha moción.
Bueno, y mientras, ya cambiando un poco de tema, congresista Roel, mientras que ustedes o algunos están haciendo esfuerzos en aprobar proyectos importantes, otros, bueno, impulsan la aprobación de leyes que muchas veces son consideradas inconstitucionales, populistas, y también algunos congresistas como que no están a la altura. Ayer, por ejemplo, lo que dijo el congresista fujimorista en relación a que los congresistas tendrían que vacunarse primero, como si estuvieran en primera línea, porque ellos cumplen con la semana de representación y que también ahí arriesgan su salud. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo ya lo señalé en mis redes sociales y lo he comentado antes. Yo creo que los primeros en vacunarse tiene que ser la primera línea. Es así que el disgusto que tenemos la gran mayoría de peruanos al conocer el día de ayer de que el expresidente Vizcarra y allegados a él pudieron ser vacunados antes que la primera línea, es lo que nos genera un gran disgusto, porque los que tienen que estar vacunados, los que tienen que ser priorizados en la vacunación, tienen que ser los médicos, los técnicos de salud, los enfermeras y enfermeros, tiene que ser la policía, las Fuerzas Armadas, el Serenazgo, todos quienes tienen que están en primera línea de defensa de la ciudadanía frente al COVID-19, tienen que estar vacunados. Y luego, obviamente, tenemos a los que van a ser miembros de mesa en las elecciones, tenemos también a la población vulnerable, a las personas de tercera edad, los que tienen enfermedades previas, etcétera. Y yo creo que la mayoría de los congresistas no calzamos en esas cualidades, en esas características para ser vacunados ni en la primera ni en la segunda fase, creo yo. Y congresista Roel, ya para cerrar la entrevista, la última pregunta. ¿Se compromete usted a que en los próximos 5 meses, los meses que le queda de trabajo, no se aprueben más leyes denominadas populistas que luego tienen que ser declaradas inconstitucionales por el TC? Mi compromiso siempre es seguir la Constitución y seguir el reglamento del Congreso, que es las reglas que permiten a los congresistas actuar dentro del marco legal. Como mesa directiva nosotros no podemos impedir iniciativas que presenten los congresistas, porque cada uno es libre de presentar la entidad que crea. Nosotros no podemos prohibirle a los presidentes de las comisiones a presentar dictámenes ante el Pleno. Nosotros tampoco podemos censurar a los voceros y juntas de portavoces que prioricen ciertas iniciativas legislativas. A lo que nosotros debemos hacer como mesa directiva es exhortar a los congresistas, a los voceros, a las bancadas, que obviamente actuemos de forma prudente, actuemos pensando siempre en el país y siempre dentro del marco constitucional. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase en los próximos días en el Parlamento. Muy buenas noches. Buenas noches a ti y a tu audiencia.